O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte a través de este medio. Y bueno, pues un domingo más que escuchamos la palabra de Dios, y yo espero que tengas el hábito de reunirte entre familia para estudiar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje de lo que Dios tiene para tu vida. Y pues les mandamos un saludo. Todavía en estas circunstancias estamos a distancia sin podernos reunir por esta situación, pero confiando en que somos fortalecidos por la palabra de Dios y pues como dice la Escritura, la palabra de Dios no está presa. Así que hoy vamos a estudiar el tema número 3. El tema número 3 tiene que ver con el arrepentimiento. Ya no sé si es el 3 o el 4, es el 4, perdón, del arrepentimiento. Y hoy me gustaría que nos enfocáramos en el libro de los Salmos, capítulo 51. Un salmo escrito por el rey David, después de que fue reprendido por la misericordia de Dios a través del profeta Natán. Tú puedes leer ahí segunda de Samuel capítulo 12 y encontrarás cómo es reprendido David por sus pecados. Pecado que tiene que ver con adulterio, pecado que tiene que ver que tomó una mujer que no le correspondía y no nada más se quedó ahí. A la hora que quedó embarazada esta mujer, ahí en el capítulo 11, él decide asesinar al esposo y ocultar su pecado. Así que es increíble que este hombre, que el Nuevo Testamento le llama que era un varón conforme al corazón de Dios, pues vemos de qué fue capaz. Y es que la Biblia nos muestra que no hay hombre perfecto, no hay hombre íntegro más que Jesucristo, porque es el Hijo de Dios. Y aquí en el Salmo 51 vamos a aprender, es una enseñanza muy profunda acerca de lo que es el arrepentimiento. Y esa es la intención de esta mañana. Así que te pido que abras tu Biblia en el Salmo 51. Vamos a ir leyendo algunos pasajes. Hay mucha información. No sé cuánto podamos abarcar, pero bueno, seguramente será de bendición. Y dice la palabra de Dios ahí, yo seccioné este salmo. Seguramente no podemos ver los 19 versículos, pretendo llegar, si se puede, hasta el versículo 13, pero yo pude ver que este salmo podríamos seccionarlo en 4 partes. La primera de ellas, David pide compasión a Dios. La segunda tiene que ver con el reconocimiento de su pecado. La tercera con el perdón y la cuarta las consecuencias de ser perdonado o las bendiciones de ser perdonado. Prácticamente así pude yo clasificar este Salmo 51. Y dice la primera parte de pidiendo compasión se encuentra en los versículos 1 y 2, aunque lo repite el versículo 7 y 9. Así que los voy a leer y dice así, escribe David, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Vemos claramente que él está pidiendo compasión. Este es el tema o el subtema. Él está pidiendo compasión y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí él está pidiendo compasión y también el versículo 7 y 9 los voy a leer, que va en ese mismo sentido de pedir compasión. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra tus maldades. Vemos un David
clamando a Dios. Ahora, el versículo 1 y 2 vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito y encontramos dos veces la palabra piedad o piedades. Mire, es muy interesante porque algunas Biblias lo traducen diferente, de piedad y piedades. Nuestra Biblia Reina Valera utiliza piedad y piedades, pero la realidad es que en el original hebreo son dos palabras distintas, tienen la misma raíz, pero son dos palabras distintas. La primera es, dice David, ten piedad de mí, oh Dios. La primera palabra, esta de piedad, es la palabra hebrea, un poquito difícil de deletrear, es K de kilo, J-A-N-A-N, Hanan. Hanan, la K no se escucha al principio, pero significa inclinarse con bondad hacia alguien inferior. Inclinarse con bondad hacia alguien inferior, esta palabra piedad. Así que esto es muy interesante en el arrepentimiento. Y mira, la Biblia nos enseña ahí en Primera de Juan, capítulo 1, que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Hemos estado viendo en este estudio de Buscando a Dios, y en esta cuarta lección pudimos ver, tú lo viste quizá ahí en casa si estás tomando los estudios por Zoom, los diferentes estudios que hay en la congregación. Si no, te invitamos a que te inscribas, no hay ningún problema. Tú te vas a dar cuenta que el perdón es para los perdonados. Es decir, el cristiano tiene que vivir con el ejercicio constante de analizar en qué áreas sigue fallando. Porque cuando nosotros vemos a Dios y cuando nosotros empezamos a ver lo que es la santidad de Dios, la perfección de Dios, una perfección, una santidad, una pureza tan alta que ni nuestra mente más avanzada puede llegar a comprender. Y es solamente cuando Dios se va revelando a nuestra vida y lo hace poco a poco porque nuestra naturaleza caída nos impide verlo. Esto es increíble y es el deseo de mi corazón que tú, al igual que yo, todos los días experimentemos acercarnos a pedirle perdón a Dios. Es muy triste cuando el cristiano dice, no, pues ya le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. Y no hace análisis de qué implican estos pecados, dónde estamos fallando a Dios. Nada más nos conformamos con que, pues Dios ya me perdonó de todo y todo es todo, pero no nos concientizamos y solamente te puedes concientizar cuando te acercas a Dios y ves su pureza y te ves a ti mismo. Y en estos momentos David había pecado, pero fíjate cómo la Biblia nos enseña un corazón de cómo se acercó a pedir perdón a Dios. Y este es el tema del arrepentimiento. Dice, ten piedad de mí. Ya dijimos que la palabra piedad significa inclinarse con bondad hacia alguien inferior. David reconoce que es inferior a Dios. Así que cuando tú y yo nos acercamos a Dios a pedirle perdón, necesitamos entender que Dios y yo no somos iguales. No somos iguales a Dios. No podemos tratar de humanizar a Dios. No podemos tratar de bajarlo. Se trata de que nosotros subamos, no que Él baje a ser como nosotros. Así que cuando David le está diciendo, ten piedad de mí, Él está pidiéndole que Dios se incline con bondad hacia Él que es infinitamente inferior. Te recuerdo que era el rey David, era un rey. Inclusive llama la atención su pecado porque allá en Medio Oriente, pues, y en esa época, el que un rey tuviera varias esposas no era escandaloso. Podríamos decir que lo veían como un derecho. O el que un rey mandara a un soldado a que lo mataran, pues era la voluntad del rey, era la voluntad del monarca. Sin embargo, David sabe que ha hecho mal conforme a la ley de Dios, no conforme a la sociedad, sino conforme a lo que Dios manda. Y así nosotros tenemos que entender que nosotros, nuestra moral, nuestra ética como hijos de Dios, no depende de la sociedad,
no depende de las circunstancias que son cambiantes, depende de la palabra de Dios que es inmutable. Hoy día nosotros podemos ver la sociedad que sus valores van cambiando. La sociedad está cambiando sus valores. Las leyes que dicta el gobierno van cambiando y van modificándose en base a la sociedad. Como diría el apóstol Pablo en Romanos 12, no os conforméis a este siglo. O sea, este siglo, esta época va cambiando. Y hoy día los valores que tiene la sociedad respecto al matrimonio es muy distinta a hace a lo mejor 50 años. Pero lo único que demuestra es que es cambiante, que es frágil. La palabra de Dios no es frágil y el creyente tiene que entender que su moral depende 100% de la palabra de Dios. Es muy triste cuando algunos creyentes pudiesen pensar que la palabra de Dios es un libro arcaico, un libro pasado de moda. La Biblia es un libro vigente, es universal en toda cultura, en toda sociedad, en toda época y en todo lugar. Así que David dice, ten piedad de mí, oh Dios. Por favor, inclínate con bondad hacia mí conforme a tu misericordia. ¿Sabes por qué Dios se acerca a nosotros? Porque es misericordioso. Yo muchas veces he pensado, si el hombre le ha fallado tantas veces a Dios, ¿no hubiese sido más fácil que Dios acabara con esta humanidad y creara un nuevo mundo o una nueva humanidad o unos nuevos seres? Yo pienso que sí pudiera hacerlo, pero Dios es tan misericordioso que a eso está apelando David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios para pedir perdón por nuestros pecados, para dejar que Él examine nuestro corazón, porque dice también el Salmo 139, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de iniquidad. En otra ocasión así escribió David. Necesitamos darnos nuestro tiempo para que Dios nos examine. Y cuando Dios nos examine y nos empieza a revelar, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice Primera de Juan 1:7. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos examine y entonces ir, como dice David, ten piedad de mí, acércate por tu misericordia, inclínate Dios por tu bondad y por tu misericordia. La definición más rápida y más fácil que yo aprendí de misericordia es no darnos lo que merecemos. La misericordia es no darnos lo que merecemos. Realmente el ser humano, pues, ¿qué merece de parte de Dios después de que el hombre es pecador? Después de que hemos tenido pensamientos que a Dios no le agradan, hemos sido insensibles ante la pobreza del prójimo, hemos sido insensibles ante las necesidades, ante los sufrimientos, se nos olvida orar como dice la Biblia, Dios quiere que oremos por todos los hombres, Dios quiere que oremos por los que están en eminencia y no lo hacemos. A veces se nos olvida o nos acordamos alguna vez, pero no lo hacemos constantes. O la falta de amor, o no le compartimos de la salvación que da únicamente Jesucristo a la gente, y eso muestra un corazón pues falto de amor al prójimo. Todos esos son pecados, pero no los vemos, no nos sentimos contristados, no nos sentimos tristes. Y yo te animo para que tu corazón sea avivado, que tú tengas el hábito de acercarte a Dios para que te examine, y pecado que Dios te revela, no pierdas el tiempo. Pídele perdón a Dios, que Él es amplio para perdonar. Como en alguna ocasión escuché, Dios, no hay pecado tan grande que Dios y Jesucristo no puedan perdonar. Así que quizá tú tienes algún pecado por ahí escondido que crees que no hay remedio, que ya vas a morir con esa tristeza, con esa carga. En Cristo hay perdón de pecados. Muy bien, así que así se acerca David conforme a su misericordia. Decíamos que su misericordia es no darnos lo que merecemos. Y porque Dios no nos da lo que nos merecemos, que es castigo, muerte, tantas situaciones,
por ese amor que nos tiene, David apela a que se acerque Dios. Y después viene la súplica conforme a la multitud de tus piedades. Aquí viene en nuestra Reina Valera otra vez la palabra piedad, pero habíamos dicho que son dos palabras diferentes, la misma raíz, pero dos palabras diferentes en el original hebreo. Esta segunda palabra piedades es la palabra rakhan, R-A-K-J-A-N, rakhan, una palabra hebrea. Dice, conforme a la multitud de tus rakhan, borra mis rebeliones. Es decir, conforme a la multitud de tu compasión. ¿Sabes algo? Dios es compasivo. Dios sabe que somos hombres. Como en alguna ocasión también escribió David, Él se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda de que somos barro. De hecho, el hombre, esa es nuestra naturaleza. Desde el libro de Génesis, vemos que Adán fue hecho de barro, de la tierra, y Dios sopló aliento de vida. Y hoy día la ciencia moderna encuentra que los mismos elementos químicos que se encuentran en el hombre son los que se encuentran en la tierra. Que no se nos olvide que somos criaturas de Dios, somos formados por Dios y Él nos dio aliento de vida y nos dejó ser agentes responsables de nuestros actos. Muy bien, así que empieza David pidiendo compasión, pero aquí esto es muy importante, se acerca a Dios. Busca al Dios de los cielos, busca al único Dios verdadero, aquel que puede perdonar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no nos estamos acercando a un compañero, a un camarada, nos estamos acercando para que con compasión y con misericordia, Dios, como dice aquí, borre nuestras rebeliones. El versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Ahora, es interesante cómo se siente David después de haber pecado. Como se siente David después de haber pecado, utiliza, mira las siguientes palabras en el versículo 1 y versículo 2. 1, borra. 2, lávame. 3, límpiame. Quiere decir que David se sentía manchado, se sentía sucio, se sentía indigno. ¿Sabes algo? Es mi oración que tu vida y mi vida nunca perdamos la sensibilidad de que cuando pecamos nos sintamos muy mal, nos sintamos de veras sucios, manchados, indignos, para que podamos decir, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Sabes qué es lo más triste? Que hoy día la gente peca, defrauda, roba, miente y cree que es normal. Y viene aquí a colación aquel pasaje que dice la Escritura, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo como dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Qué triste cuando el hombre ha perdido el dolor y el discernimiento de lo que es malo y lo que es bueno. Cuando el hombre está en ese grado, está en tinieblas totalmente. La gente que no conoce a Jesús normalmente es insensible al pecado. De ahí aquella famosa frase de que hay mentiritas blancas y mentiritas negras. De ahí porque la gente pues no lo ve tan mal. Pero tú que eres creyente, tú que has confiado en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal, que has nacido de nuevo, no dejes, por favor, no dejes que tu alma se vuelva insensible al pecado, que el pecado te dé asco, que el pecado lo aborrezcas. Si no lo aborreces y lo quieres apapachar, te alejas mucho de Dios. Es parte de nuestra oración que tenemos que pedirle a Dios, Dios, ayúdame a aborrecer el pecado, ayúdame a odiar el pecado, que me dé náuseas como te da a ti. Esto es parte de un cristiano consagrado. Dice ahí David, él sabía al usar la palabra borra, lávame, límpiame, pues vemos claramente que él se sentía sucio, indigno. Y esto es lo que nos hace el pecado, nos hace sucio, indignos. Hay 5 características
que le pasa a un cristiano cuando se ha apartado de Dios por el pecado. Mira, rápidamente te las digo y quizás sea objeto de otro estudio, pero hay 5 cosas que pasan cuando un cristiano peca. La primera de ellas es que pierde la comunión con Dios. La segunda, pierde su gozo. La tercera, pierde el poder para testificar. La cuarta, pierde su comunión. Y la quinta, pierde su paz. Cuando hay en un cristiano todo esto, es que necesita ponerse a cuentas con Dios. Cuando ya no estás testificando de la salvación de Cristo a la gente que tienes cerca, cuando ya no tienes paz y te afliges y que si el coronavirus y que si nos vamos a enfermar y empiezas con miedo, es que no estás gozando a tu Señor. Así que yo te animo a que tomemos en serio el tiempo que debemos de tener todos los días para dejar que Dios examine nuestro corazón. Vamos a descubrir pecados, no porque Dios quiera enjuiciarnos, al contrario, para que nos demos cuenta y podamos apartarnos y santificarnos más, que esa es la vida del creyente. Aquí David ha pecado gravemente, por supuesto, pero es parte de que este salmo nos enseña cómo debemos arrepentirnos. Muy bien, ahora dice, esa sería la primera parte. David pide compasión a Dios, sabe que está mal delante de Dios, sabe que se ha equivocado. Y ahora vayamos a la segunda parte, que es el reconocimiento. Algo muy triste es que no reconozcamos que el pecado nos separa de Dios. Dice ahí versículo 3 al 6, lo voy a leer. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Bueno, pues vemos claramente que en estos versículos el segundo paso, además de pedir a Dios su favor, su misericordia, pedir la solicitud de que nos limpie, pues es reconocer. Qué triste es cuando justificamos nuestros actos. Hacemos algo y decimos, bueno, lo hice, pero es que la otra persona hizo esto. O le echamos la culpa al otro. Bueno, es que fui grosero, pero él fue grosero primero conmigo. Pues es que me comporté mal, violento, pero él me agredió primero. Cuando estamos justificando y no vemos que hemos pecado, eso es un grave error y es muy importante. Dice versículo 3, David dice, porque yo reconozco. O sea, conozco, estoy consciente de mis rebeliones. Ahora, es interesante que el pecado se le describe de diferentes formas y una de las formas como se le describe es rebelión. Nos rebelamos contra Dios. Cada vez que pecamos, nos rebelamos contra Dios y contra su palabra. Hacemos lo que a Dios no le gusta, es una rebeldía, es un reto, es una afrenta al Dios Altísimo que ha marcado una moral y nos las ha dado a conocer a través de su palabra. Por eso dice David, reconozco mi rebelión. Cada vez que hay pecado en nuestra vida, somos rebeldes a Dios. Resistimos su autoridad. Si decimos que Él es nuestro Dios, si decimos que Él está arriba de nosotros. Por eso me gusta que David en el versículo 1 dice, ten piedad de mí. Y me llamó la atención que no dijera, ten piedad de mí, Dios mío, por ejemplo, como en otras partes de la Biblia. Porque él se sentía indigno de llamarle Dios mío. Le dice, oh Dios, porque reconoce que está arriba. Y cuando el hombre cae en pecado, está haciéndole afrenta al Dios de los cielos, al Dios Altísimo. Yo reconozco mis rebeliones y esto es increíble. Y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabes algo? Cuando no hemos confesado nuestro pecado,
siempre está delante de Dios y de nosotros el pecado. No podemos continuar y el pecado está delante. Dice ahí Proverbios 28 que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Así que mientras nosotros no confesemos el pecado a Dios y Dios nos perdone, hay una barrera, hay una separación, hay una división, hay un valle que nos separa de Dios. Y no importa que seamos creyentes, el creyente cuando está en pecado y no confiesa sus pecados, él puede decir que está bien con Dios, pero como te digo, cuando no hay paz, cuando no estás testificando, cuando ya pues no quieres orar o te da flojera o ya no quieres leer la Biblia y tienes otras actividades más importantes de llenarse su palabra, pues habla de que nuestro corazón no está muy bien. Créeme, querido hermano, que a mí Dios me exhortó fuertemente con este salmo y me dijo, Alberto, necesitas estar unido a mí y que no haya pecado en tu vida. Y cuando yo revele algo, por mínimo que sea, confiésalo y apártate. Ahora, vamos a ver más adelante que la base del perdón es Jesucristo. Es Jesús la base del perdón. Es Jesucristo la persona, es Jesucristo al ser que Dios castigó en nuestro lugar, porque Dios no deja de castigar el pecado, pero a Jesús lo ha castigado. Y nosotros esa es nuestra base de perdón, pero necesitamos confesar nuestros pecados. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que esa es la vida del creyente, estarse santificando, dejando que el Espíritu Santo traiga convicción a mi vida, convicción a tu vida, para que cuando tú identifiques un pecado, te arrepientas. Ve lo grave, no llames a lo dulce amargo, ni a lo amargo dulce, como veíamos que decía Isaías 5:20. ¿Qué pasa? Dice aquí David, dice, mi pecado está siempre delante de mí. Dice Isaías 59:2. Vayamos a Isaías 59:2 sin dejar y perder la marca de dónde está Salmo 51. Pero Isaías 59:2, Isaías 59:2. Mira lo que nos dice la Escritura. También otro pasaje del que nos habla Dios. Isaías capítulo 59, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado hace división. Y este principio es para creyentes y para gente que no es creyente. Cuando yo vivo una vida desordenada y de pecado y no me arrepiento, yo puedo decir que voy a la iglesia, bueno, ahorita no porque hay pandemia, pero puedo decir que tomas estudios y que estás muy bien. Pero la verdad, la Biblia declara que nuestras iniquidades, que es otra forma de decir pecado, así como vimos rebelión, que es una afrenta contra Dios, iniquidades significa vivir sin ley. Es decir, la iniquidad es que a mí no me importa la ley divina, yo tengo mi propia ley. De ahí viene la palabra iniquidad. Es pecado, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuántos creyentes hay que dicen, es que le pido a Dios y no me contesta? ¿No será que no te está oyendo como dice Isaías? Porque hay pecado. Es grave, hermanos. Necesitamos ser celosos, necesitamos pedir la misericordia de Dios para que aborrezcamos el pecado, para que seamos sensibles, para que seamos, como dice la Escritura, un pueblo celoso de buenas obras. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Con esto no quiere decir que vamos a ser enjuiciadores ni soberbios, porque por la gracia de Dios somos perdonados. Y no somos mejores que la gente que no es creyente. Somos igual o peores porque todos tenemos una naturaleza caída. La diferencia es que el creyente ha encontrado el amor de Dios
para perdón de pecados. Ese es el problema hoy día en muchas iglesias, que muchas iglesias quieren predicar: ven a Jesús, Él te ama, qué bonito cómo somos bendecidos por Dios, y quieren todo lo hermoso. Pero 2 veces en los evangelios, cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, sus palabras fueron: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, dijo Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado, cuando Jesús empezó su ministerio. Y hoy día la iglesia se olvida de predicar: arrepiéntanse, estemos bien con Dios, reconozcamos que no nos comportamos con dignidad, que Él es santo y que nosotros a veces somos tan rebeldes, le hacemos frente a su palabra, no nos importa, no es lo más importante. Dice la Biblia, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es el primer mandamiento y no lo hacemos. No hacerlos es pecado. Así que, como verás, hay mucho por qué pedirle perdón a Dios y buscar nuestro restablecimiento. Regresamos al Salmo 51 y dice el Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones, versículo 3, y mi pecado está siempre delante de mí, ¿verdad? Mientras no hay confesión y perdón, siempre está ese bulto llamado pecado que nos estorba. Versículo 4, contra ti solo he pecado. Podemos pecar contra muchas personas, pero con el primero que siempre pecamos es con Dios, porque Él ha dado su mandamiento de qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. De hecho, dice al final del versículo 4, para que seas reconocido justo en tu palabra. Mira, yo no sé si te habías puesto a pensar, pero todos los pecados que hemos cometido, Dios ya los dijo en su palabra: esto está mal. Ya que yo no sabía que a Dios no le gustaba la mentira. Dios dice que mentir está mal. Y lo dijo hace muchos años en su palabra, antes de que tú y yo naciéramos. Que el adulterio, Dios ya había dicho que está mal. Que robar, está mal. No amar ni honrar a los padres, ya está mal. Y todos los pecados, Dios ya no los advirtió. Por eso al final del versículo 4 dice: para que seas reconocido justo en tu palabra. Dice versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquella persona que cree que Dios no lo ve, se engaña a sí mismo, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, dice también la Escritura. Y cuando nosotros pecamos, pecamos delante de sus ojos. A Él no lo podemos, lo que hacemos. Tú puedes hacer algo y te escondes a lo mejor de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, para que no te vean, porque es vergonzoso, pero Dios siempre nos ve. Por eso dice aquí David, dice: he hecho lo malo delante de tus ojos. Y el versículo 5 hace referencia a lo obvio. En la teología se dice que el hombre es depravado, y usa una palabra fuerte que en nuestro contexto social puede significar otra cosa. Pero en la teología, que el hombre sea depravado implica que el hombre tiene una naturaleza caída. Dice versículo 5, he aquí en maldad he sido formado. Ahora, esto es muy importante porque previamente David está confesando su pecado y dice el versículo 3, yo reconozco mi rebelión. No exenta al ser humano su rebelión por tener una naturaleza caída. Y esto es un error de muchos cristianos. Bueno, es que yo he escuchado esa barbarie. Bueno, es que realmente hoy, pues, ¿quién es perfecto hasta que venga con el Señor? Y bueno, pues, y lo dicen como, pues ni modo, sigamos pecando porque pues todavía no somos perfectos. No, el pecado es pecado y debe dolernos y debemos arrepentirnos. Es cierto, no somos perfectos, pero no justifica el que tengamos una naturaleza caída, el que no podamos esforzarnos para agradar a Dios en cada área de nuestra vida y pedirle perdón y arrepentirnos. Así que, como ves, es un tema bastante fuerte, un tema de mucha exhortación, pero qué hermoso cuando Dios nos exhorta, qué hermoso cuando soportamos la palabra de exhortación
como decía al final en el capítulo 13 de Hebreos, soportar la exhortación, pues les he escrito brevemente. Así que qué hermoso cuando somos exhortados por Dios, porque al final, ¿sabes algo? Este humilde servidor únicamente está repitiendo lo que la Biblia dice, pero cuando eres exhortado por parte de Dios, lo único que puedo ver es que a Dios le importamos. Así que siempre que seas exhortado, siempre que seas reprendido por la palabra, por un mensaje, por un estudio, por un hermano, dale gracias a Dios porque le importamos a Dios. Muy bien, así que dice ahí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice por ahí Romanos capítulo 5 me parece, donde dice que así como el pecado entró por un hombre, también por ese hombre entró la muerte, por cuanto todos pecaron. Todos tenemos una naturaleza caída. Ahora, el versículo 6 es muy importante, porque hemos visto hasta este punto que David pide compasión a Dios, versículo 1 y 2. Vemos del versículo 3 a ahorita que David ha reconocido que es pecador, no nada más en lo que ha cometido, no nada más porque Dios lo ha visto, como dice ahí, delante de tus ojos, ni tampoco porque él trae una naturaleza caída. Pero él llega a decir, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Esto es muy padre, esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque David está diciendo, cuando yo me presento delante de ti, en tu intimidad, tú y yo, Dios, únicamente, y yo abro mi corazón y digo, he pecado contra ti, es la verdad. Y querido hermano, querida hermana, tú tienes que tener ese momento de intimidad delante de Dios, de decirle, aquí estoy Dios, quiero abrir mi corazón a ti, he hecho esto, he hecho aquello, derrama tu corazón, llora a Dios, pídele perdón, dile, lo siento tanto Dios, me ha costado tanto trabajo hacer esto, hacer aquello, pero cuando tú hablas verdad, Dios ama un corazón que habla con verdad. Dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Cuando abrimos nuestro corazón con sinceridad, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En esa intimidad, en ese secreto, Dios nos da sabiduría para reconocer nuestro pecado, nuestros errores y cuáles son las causas que nos llevaron a tropezar. Qué interesante. Así que el versículo 7 pasamos ya al último parte, al penúltima parte de este análisis que hice del Salmo 51 y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Qué era el hisopo? El hisopo era como unas ramitas con las cuales cuando sacrificaban un animalito, aquí David está haciendo referencia a los rituales del Antiguo Testamento, a los rituales del libro de Levítico y del libro de Éxodo. Varias veces usaba el hisopo. La primera vez que se usó el hisopo, seguramente te recordarás, es cuando se sacrificó el cordero pascual o el cordero de la Pascua. Es decir, el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, sacrificaron un corderito y la sangre del cordero se mojaba en estas ramitas llamadas hisopo y se salpicaban los dinteles de las puertas de la casa. Y es lo que está haciendo referencia. ¿Cuándo más se usaba el hisopo? Se usaba cuando sacrificaban algunos animalitos. ¿Por qué? Porque había lepra, número uno, y dos, porque habían tenido contacto con los muertos, según el libro de Números. Así que aquí David está haciendo referencia al, número uno, al Cordero Pascual, que es Jesucristo. Jesús se presenta, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada, que es Cristo. Así lo dice 1 Corintios. Y también hace referencia a cuando estamos en pecado, cuando estamos como los muertos o cuando estamos con lepra, símbolo en el Antiguo Testamento del pecado. La lepra que contaminaba, destruía y contaminaba todo el cuerpo,
símbolo la lepra del pecado. Así que la muerte, la lepra, el Cordero Pascual, está haciendo referencia a David y dice, purifícame con esa sangre que es derramada por el muerto, por el leproso o por aquel que estaba esclavizado. Si nosotros lo vemos en la época de la iglesia, es purifícame con la sangre de Jesús. Purifícame con el Cordero Pascual que me libera de la muerte, de la podredumbre y de la lepra espiritual que es el pecado y de la esclavitud del pecado. ¡Qué precioso! Entonces aquí David pide purificación. Dice, purifícame y seré limpio como declaración. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Yo te comparto rápidamente porque ya se me está yendo el tiempo. Yo recuerdo en alguna ocasión en mi juventud, fui rebelde a mi padre, yo me quería ir a los Estados Unidos, pues según yo mi pretexto era aprender inglés y entonces dejé un semestre de la universidad, pero la verdad en mi corazón había el deseo de salir y pasear, etcétera, etcétera. Y bueno, cometí un pecado ahí, mi papá me dio el dinero para que me inscribiera en la universidad en el siguiente semestre. Y yo agarré el dinero y compré mi boleto para irme a los Estados Unidos. Y según yo, pues iba a pasar tiempo con Dios y según yo me llevé mi Biblia, iba a pasar un tiempo de pasar tiempo con Dios y aprender inglés desde mi perspectiva de pecado, ¿verdad? Mi perspectiva, como veíamos hace un momento, depravada de pecado. Y entonces pues engañé a mi papá y tomé el dinero y me fui. Y pues las cosas no salían bien. Y estaba yo en el cuarto donde me quedaba, ahí en los Estados Unidos, y me di cuenta que estaba pecando delante del Señor. Y entonces me levanté de la cama, me arrodillé y empecé a llorar y le pedí perdón a Dios. Y Dios me quebrantó y pues ahora sigue como David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Pero algo precioso que nunca voy a olvidar. Yo en ese momento nunca había visto la nieve. No conocía la nieve. Tenía como 18, 19 años de edad. Y en eso terminé de orar y empecé a ver un resplandor tan fuerte, porque era medio la madrugada. Vi un resplandor tan fuerte y cuando volteé a la ventana había caído la primera nevada de la temporada. Y cuando vi la nieve con un tal resplandor, porque daba la luz ya del sol, recordé lo que dice aquí, lávame y seré más blanco que la nieve. Y obviamente no te puedo dejar de contar que salieron lágrimas de mi corazón y estuve llorando y le pedí perdón a Dios. Y entendí que Dios me limpia. Y querido amigo, querida amiga, Jesucristo te limpia. Te hace ser resplandeciente, pero tienes que venir a su sacrificio, tienes que venir a su hisopo, a que ser rociado por su sangre. Él murió en la cruz del Calvario hace 2000 años por tus pecados. Entrégale tu vida, que la muerte de Cristo no sea en vano para ti, amigo, quizá pecador, y que estás cansado. Y entonces ese es el punto número 3 y punto número 4 y último, las consecuencias. Me voy rápido porque ya se me fue el tiempo, queridos hermanos, pero las consecuencias o los resultados del perdón, los resultados del arrepentimiento y cuando Dios nos perdona. Número 1, hazme oír gozo y alegría. Empieza un gozo tremendo cuando eres perdonado. No ves la vida gris, no ves la vida pesimista. Te levantas y tienes otra perspectiva de la vida todos los días porque eres un perdonado. Es maravilloso saber que soy perdonado. No le debo nada a Dios. Dios me ha perdonado en su gran amor. Y dice, hazme oír gozo y alegría. Y fíjate, y se recrearán los huesos que has abatido. Muchas de nuestras enfermedades son por pecados no confesados. No digo que todas. Muchas pueden ser por otras causas. Pero muchas enfermedades, según la Biblia, como dice otra parte de la Escritura, mientras callé, se envejecieron mis huesos.
en mi gemir todo el día. Muchas de las enfermedades hoy día es porque la gente tiene pecado y viene una carga de pecado tan grande en la gente y que no se arrepiente, que entonces después, seguramente has oído ese término, se vuelven enfermedades psicosomáticas. Es decir, empiezan del alma, pero terminan siendo reales. Así que interesante que como consecuencia de este perdón, después de haberse arrepentido, es oír gozo, alegría y se recrea la salud. Se recrea la salud. Dice después el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es hasta ahí cuando Dios nos perdona, que nuestro corazón es limpio realmente. Un corazón puro, que ve las cosas distintas de esta vida, que emanan cosas buenas de su boca. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando hay un corazón limpio, hablas cosas limpias. Eso es importante. Analiza cómo hablas, cómo te expresas, qué dices, porque eso refleja el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévalo. Quizá ya eres creyente y tienes el Espíritu de Dios. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde, pero sí, como dice la Escritura, podemos contristar al Espíritu, podemos minimizarlo, podemos dejar que su influencia y su dirección estén en nuestra vida, ¿verdad? Lo podemos hacer a un lado. Y aquí, ¿qué pasa cuando hay arrepentimiento y perdón en Cristo? Pues se renueva nuestro espíritu dentro de nosotros. Esa es otra cosa. ¿Qué otra consecuencia hay? Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Otra vez ahí está el gozo. Y el versículo 13, esto es interesantísimo. Entonces, un por lo tanto, ¿verdad? Enseñaré a los transgresores tus caminos. Hay mucha gente que hoy quiere predicar y hay mucha gente que hoy quiere enseñar. ¿Y sabes algo? No tienes fruto en tu ministerio porque hay pecado. Pero la Biblia nos dice que es entonces, es en consecuencia, que cuando tú has sido perdonado, cuando tú llevas una vida santa, puedes enseñar a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán. Hay fruto en el ministerio. Hay muchos creyentes que no entienden por qué no tienen estudios bíblicos, nadie va a sus estudios, pues nadie se convierte conmigo. Analicemos esto, porque la Biblia enseña que entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. Bueno, hermano, pues este es el estudio a grandes rasgos de esta semana. No me queda más que orar y darle gracias a Dios y decirle que nos pongamos a cuentas con Dios todos los días, como dice ahí en el versículo 2, lávame más y más. O sea, la vida cristiana es un constante estar confesando y perfeccionándose. Y bueno, pues es el estudio de esta semana. Espero que sea de bendición, un estudio duro, de exhortación, de parte del Señor, pero para que tú no lo eches en saco roto y puedas disfrutar la bendición tan grande de que es vivir en Cristo todos los días. Vamos a orar y vamos a despedirnos, deseándote un feliz domingo y un abrazo y un saludo desde aquí de parte de mi familia y mío para todos ustedes. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios, Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tus bondades, por tu gran perdón, Dios, que somos sino simplemente pecadores en manos de un Dios santo. Gracias, Dios, por tu perdón. Gracias porque la base de este perdón es Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario y estaba reconciliándonos contigo, y ahora nos has encargado el ministerio de la reconciliación. Y es ahora, Señor, que gracias a tu perdón podemos clamar, reconcíliense con Dios. Gracias por el perdón. Señor, ayúdanos a ver nuestro pecado, ayúdanos a poder cada día, Señor, ser más agradables a ti. No permitas que las tinieblas del pecado nos hagan creer que estamos bien. Siempre danos esa duda para estar bien con gozo
y perdonados en ti. En el nombre de Jesús oramos por este perdón siempre. Amén. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo próximamente. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus,